quizás te sientas identificado con esto. ¿Viste? Hay algo que me falta. ¿Qué será? Y uno empieza a buscar. Y por ahí no encontrar las respuestas. Y de la mano de eso, al poco tiempo Fabi empieza a tener episodios de salud, a sentirse mal, a descomponerse. Y realmente la empecé a ver sufrir. Lo que empezó yendo periódicamente al médico se transformó en ir 2 o 3 veces por semana hasta acudir todos los días a una sala que estábamos ahí en una guardia y ella se descomponía. Los médicos no encontraban, ni siquiera sabían cuál era el resultado, el diagnóstico de esta enfermedad. Hicieron estudios de todo tipo de cosas. En un momento le dijeron que tenía unos quistes ováricos, que había que operarse, y un día antes de operarse el cuadro desaparecía y cambiaba, era algo muy loco. Y ella se empezó a deprimir y se empezó a sentir mal. 2 años después, escuchen esto, 2 años de enfermedad, postrada en una cama, deprimida. Y cuando uno no encuentra las respuestas en la medicina, empieza a buscar en otros lugares. Y la gente que te quiere dar un sabio consejo y te va aconsejando cosas. Che, ¿por qué no vas a un curandero? Che, ¿por qué no vas a este lado? Y empecé a recorrer caminos y caminos y caminos. Y lo único que encontraba era que gastaba mi dinero y que ella cada vez estaba peor. Y luego de 2 años donde ya la habían desahuciado, sin siquiera saber realmente qué era lo que tenía, la gente decía que estaba loca, que todo se lo imaginaba. Y ella estaba con los pies hinchados, tirada en una cama que no podía caminar. Yo recorrí todo. Hice todo lo que estaba al alcance de mi mano. Hice rituales, cosas estupidísimas. Incursioné en la Umbanda durante casi 2 años, buscando una respuesta a esto que no existía. Pero un buen día Fabi, buscando una salida más, la llevan a la casa de una señora que dicen que curaba de palabra. Y cuando llega a ese lugar, la señora le dice, no, mirá, yo eso ya no lo hago más. Lo que yo puedo hacer es anotar tu nombre, llevarlo a la iglesia y poder orar. Cuando Fabi escuchó esto, fue como que volvió a la casa. Ustedes, les estoy hablando del año 90, se van a cumplir 22 años ya de esto. Y todo el tema del evangelismo era muy poco conocido, había mucha ignorancia en todos nosotros. Hoy, gracias a los medios y a la difusión y a todas las cosas, se conoce mucho más esta verdad. Y mi suegra fue. Yo creo que los padres, ante la necesidad de un hijo, hacemos cualquier cosa. Miren lo que hizo Dios con Jesucristo por nosotros. Pero yo creo que el corazón del Padre, ¿no? Y mi suegra, si ustedes la ven, una gallega hermosa, pero dura y cerrada, que si hay 6.000 millones de habitantes en el mundo, usted me dice una persona que se podía llegar y conocer a Dios, yo no le elegía a nadie, no calificaba. Pero ella fue. Dice que volvió a la reunión y Fabi venía de casa, la dejo y le vio algo diferente en el rostro. Le dice, mamá, ¿dónde fuiste? Dice, ay, Fabi, fui a la iglesia. ¿Ah, cuál era? ¿La evangélica? Le dice, sí, dice, ay, no sabés, sentí una paz. Dice, cuando dijo la palabra paz, Fabi se quebró, empezó a llorar. Y dice que era el domingo y el martes era la reunión y ella empezó a sentir una necesidad enorme. Dice, bueno, ¿y qué hay que hacer? Dice, no, mirá, dice, mi suegra, imagínense, no sabía qué explicar. Vos vas ahí, aceptás a Jesucristo y listo, y tu vida cambió y ahí vas a ver que algo pasa. Entonces dice, no pasaban las horas para que Fabiana llegue ese día martes, llegó corriendo, dice, a la iglesia y imagínense los ujieres, aquellos que estábamos, cuando hemos sido ujieres, estar en la puerta, repartiendo trataditos, esperando que alguien nos diga, che, quiero pasar o algo. Llega corriendo y dice, Fabi, ¿dónde tengo que aceptar a Jesucristo? Él dice, no, pará, tranquila, hay una reunión, después al final el pastor va a hacer una oración. Bueno, dice, Fabi estaba en la reunión, sentada en el medio, le tocaba la espalda de adelante. Dice, ¿falta mucho para hacer la oración de fe? Cliente perfecto, ¿no? ¿Por qué les cuento esto? Porque después de esa reunión, oraron por su vida. Ella aceptó a Cristo en su corazón. Y en menos de una semana, lo que no pudo hacer la ciencia, lo que no pudo hacer la medicina, lo que no pudo hacer nadie, lo hizo Jesús y fue libre para siempre y para la gloria de Dios. Amén. Gracias, Señor. No hay una sola vez, después de estos 22 años, que nosotros estemos contando este testimonio y no nos emocionemos porque sabemos lo que hemos vivido. Y aquellos que están luchando contra algo saben lo que es pelear. Porque qué fácil es poder hablar de algo que ya tiene resolución.
Pero qué difícil es aquello contra lo que batallamos día a día. Y cuando venimos batallando y sentimos que cada batalla la estamos perdiendo. Pero al final de una guerra se rige de muchas victorias. Y cada batalla es una oportunidad de poder construir algo. Quizás muchos de ustedes estén esperando ver un milagro para empezar a creer o para que su vida cambie. Y yo les quiero contar por qué le hice toda esta introducción. No solamente para destacar el milagro enorme de sanidad que Dios hizo, sino porque yo, que fui a todos lados, que hice rituales de todo tipo, cuando me enteré que ella había sido sana en una iglesia evangélica, me quise pelear. Le hice la vida imposible. ¿Escuchaste? Sana. Yo había hecho promesas, había gastado la plata que tenía, había hecho cualquier tipo de cosas. Y tardé 7 meses en poder ver que realmente Dios estaba atrás de ella, que realmente había una posibilidad grande de cambio. Por eso muchas veces estamos ciegos aún viendo. Tenía mis ojos cegados en lo espiritual, estaba negado, estaba renegado. Y quizás algunos de ustedes, acá hay papás y mamás que estarán esperando que algún día sus hijos lleguen, o esposas que piensan que ¿cuándo llegará mi esposo? Es un caso perdido. O esposos que esperan esposas, o hijos que están esperando que los papás puedan llegar. Ella se sustentó en la palabra y oró. Cada vez que hablaba, me quería hablar de Dios, era una oportunidad para pelear. Entonces un día le dieron un sabio consejo y le dijeron, cuando no llegan las palabras, tenés que doblar las rodillas y tenés que empezar a orar. Y ella empezó a orar. Mi carrera iba bárbaro a todo esto. Tenía 22 años, era muy joven, recién empezaba a jugar. Pero había algo que me faltaba y yo no sabía lo que era. Fabi me regaló una Biblia que yo la desprecié y la tiré ahí en un cajón. Y en ese entonces no era como ahora que todos tienen una televisión en la habitación. Nosotros teníamos 2 habitaciones y en una dormíamos 5. Y lo único que yo tenía ahí para compartir y para ver a la noche, me encantaba leer, entonces empecé a leer la Biblia. Debo ser un caso especial, empecé a leer el Nuevo Testamento y encontré a mi nuevo ídolo. Yo cuando descubrí a Jesucristo, me maravilló. Empecé a tener una necesidad, créanme que yo llegaba a la noche y me desesperaba por empezar a leer de su vida. Y a la vez mi orgullo y mi ego no me permitían contarle a Fabi todo esto. Hasta que un buen día no aguanté más y le dije, ¿mañana tenés reunión? Sí, yo quiero ir. Casi se desmaya, pero no me lo demostró. Y llegué a un lugar muy chiquitito. Imagínense que en ese momento yo, pelo largo por acá, heavy metal, fútbol, era lo más lejano a una imagen del evangelio de los cristianos allá por el año 90. Entré, había mucha gente grande, hermanas con mantillas que hablaban en una lengua que yo no entendía nada, ¿viste? Y entré medio en guardia así, mirando, ¿y esto qué será? Pero ¿sabes qué me acuerdo? Me acuerdo que entré y vino una hermana y me dio uno de los abrazos más lindos que me dieron en mi vida y yo ya sentí algo diferente. Cuando empezó a predicar el pastor, empezó a hablar del pecado y de su consecuencia y yo dije, chau, Fabiana le contó todo lo que hago, porque parecía que me estaba hablando a mí. Pero ese día di el paso más importante de mi vida, fue en noviembre del 90. Acepté a Jesucristo en mi corazón y mi vida empezó a cambiar. Ahí encontré eso que yo tanto busqué que no sabía lo que era. Todo aquello que me había lastimado y que yo pensaba que como era hombre guapo y me la aguantaba y lo había guardado ahí, en el baúl de los recuerdos, aparece cada vez que vos tenés un problema. Y son heridas que están en ese corazón que yo tenía lastimado, que necesitan ser sanadas para que no vuelvan a aparecer. Porque si aparecen empiezan a transformar tu personalidad, empiezan a transformar la persona que sos. Entonces empieza a cambiar mi corazón. Dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca del hombre. Cuando vos hablas con mucho odio, con mucha ira, con mucha bronca, es porque eso es lo que abunda. Y empecé a darme cuenta que había una posibilidad diferente. Cuando conozco a Jesús, ustedes no saben el cambio que fue para mí. Entonces yo, que siempre creí, le daba gracias a Dios, empecé a entender el milagro enorme que había hecho en mi carrera. Y yo dije, Dios, yo te quiero servir. Había iglesias en donde en ese momento, aquellos que venimos de hace muchos años, sabrán que el fútbol era casi pecado en esa época. Decían, no, nos enseñaban que no, que uno tenía que preparar, tenía que servir.
Y si era necesario, hasta no trabajé, sino estudié para servir en la iglesia. Que yo no digo que esté mal el servicio, escúchenme. Lo que yo digo es que todos hemos sido creados a propósito y con propósito. Quizás no hemos estado en los planes de nuestro Padre, pero siempre estuvimos en los planes de Dios. Dios ideó nuestra vida para algo grande, para establecer su reino sobre este lugar. Y a mí me daba la oportunidad a través del fútbol y a través del deporte. Y gracias a Dios que tuve un pastor que me dijo, no, yo te voy a apoyar. Y yo quería hacer algo para Dios. Le iba a predicar a mis compañeros y no entendían nada en ese momento, y yo era muy nuevo. Y hay gente por ahí, qué sé yo, regalar una Biblia después de un partido y el jugador que se la daba por ahí la tiraba. Yo quería, digo, Dios, dame sabiduría, quiero llegar un poquito más. Entonces hablábamos con Aníbal y le digo, Aníbal, ¿vos me dejás hacer algo? Sí, le digo, vamos a juntarnos. La iglesia eran casi todas mujeres, ¿no? Y los maridos que no querían venir. Y digo, vamos a hacer un partido de fútbol, le vamos a invitar a todos los amigos. Todos los maridos que vengan, los hijos, así nos conocen. Pero te pido un favor, no le hablé de Dios. Vamos a jugar nada más, que nos conozcan. ¿A vos te parece? Hicimos un partido y los maridos venían medio en guardia, ¿viste? Mirando a ver qué iba a pasar. Jugamos, volvieron a la otra semana y les gustó. Un buen día hicimos un asado y en el final de ese asado conté el testimonio por primera vez. Hoy uno es pastor, hoy otro es el líder de alabanza y fue una forma de empezar a establecer el reino. Dios me dio este lugar para empezar a hacer algo grande. Entonces no quiere decir que porque yo pueda ser conocido o porque sea en el deporte o en un lugar sea más importante que el tuyo. Escúchame muy bien. Estamos hablando de ajedrez. Estamos hablando de algo que es por piezas. Dice que los grandes jugadores de ajedrez están viendo la jugada 3 jugadas antes. Los que juegan a nivel ganador, o sea, están un poco más adelantados. Entonces vos y yo fuimos creados con un propósito. ¿Sabes cuál es? El de poder establecer el reino de Dios en este lugar. Será mío a través del deporte, será el tuyo a través de trabajar como operario o ser colectivero o lo que sea, pero en el lugar que estás, Dios te creó con algo, con una idea. Y este es un congreso de jóvenes. Y lo que tantas veces le dicen es así, la gracia de Dios sobreabunda sobre los jóvenes. Son aquellos que van respaldados con autoridad. Son aquellos que realmente Dios está utilizando para que puedan levantar, que vienen con un nuevo conocimiento, con una nueva visión de cosas, que son aquellos que se pueden entremezclar a los lugares en donde quizás nosotros no podamos entrar. A través del deporte tuve la posibilidad de poder dar testimonio, tuve la posibilidad de sentarme con presidentes, tuve la posibilidad de hablarle de Dios a muchísima gente y entendí que ese era el lugar que Dios había preparado para mi vida y Dios hizo explotar mi carrera. Pero no fue nada fácil, Hubieron momentos en donde tuve que escoger y hasta he perdido el puesto y he estado 2 años sentado en un banco de suplentes cuando jugaba en Colón de Santa Fe, por no dejar de lado su ministerio. Me dijeron que si seguía predicando iba a perder mi lugar, pero era tan fuerte el llamado que tenía que lo seguía haciendo. Y hoy muchos de esos que se han convertido son pastores. Hoy muchos de esos están dentro del camino y sé que he peleado la batalla fiel. Lo que para muchos y lo que para el mundo puede ser una derrota, créeme que para los que caminamos con Dios es victoria. Y lo más lindo de todo, dale fuerte el aplauso a Cristo si querés. Escúchenme muy bien.